Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El eco de las colinas grises. Nadie recordaba cuándo había comenzado a llover en Cal. Solo sabían que no había parado. Las colinas grises, cubiertas de líquenes y niebla, se extendían como un suspiro interminable. Allí, entre piedras húmedas y raíces que crujían bajo el barro, vivía Ero, un joven que no hablaba desde hacía 3 inviernos. No porque no pudiera, porque había decidido no hacerlo. Desde la desaparición de su hermana, Ero se comunicaba con gestos, con dibujos en la tierra, con silencios que decían más que cualquier palabra. La aldea lo respetaba, aunque algunos lo miraban con temor. Decían que escuchaba cosas, que entendía a los cuervos, que hablaba con la lluvia. Una mañana, mientras recogía musgo para el techo de su cabaña, Ero encontró algo imposible. Una piedra seca. En medio del barro, una piedra completamente seca, con un símbolo tallado que no pertenecía a ningún idioma conocido. La tocó y el mundo cambió de ritmo. El viento se detuvo, los cuervos callaron, y por primera vez en 3 años, Ero sintió que alguien o algo lo estaba escuchando. Ero no era el protagonista de las historias que se contaban en Calj. Siempre había sido el hermano de alguien, el hijo de alguien, el que se quedó. Pero desde que encontró la piedra seca, algo cambió. La piedra no era común. Tenía un símbolo tallado que parecía moverse cuando uno lo miraba demasiado tiempo. No brillaba, no hablaba, pero tenía peso, no físico, sino interno. Ero la llevó a su cabaña, la colocó sobre una tela de lino y se sentó frente a ella. Durante horas no hizo nada, solo la miró, y en ese silencio la piedra comenzó a hablar, no con palabras, con recuerdos, imágenes que no eran suyas, una mujer corriendo entre árboles secos, un cuervo que volaba en círculos sobre una torre caída, una voz que decía: "El que escucha, despierta lo que duerme". Ero se levantó, no por miedo, por reconocimiento. Sabía que debía irse, no para huir, para buscar. Tomó la piedra, la envolvió en la tela y salió de Calj sin decir adiós. El barro lo recibió como siempre, pero el viento ya no era el mismo. Soplaba hacia el norte, donde las colinas se abrían en caminos que nadie tomaba. Ero caminó, y con cada paso, el símbolo en la piedra parecía latir, porque ahora él no era el que se quedó, era el que escucha, y lo que dormía ya comenzaba a despertar. La piedra que Ero había encontrado no era la única. A kilómetros de Calj, en una región donde los árboles crecían torcidos por el viento constante, vivía Mael, una cartógrafa que dibujaba mapas de lugares que nadie visitaba. Sus pergaminos estaban llenos de rutas imposibles, lagos que cambiaban de forma y colinas que se movían con las estaciones. Mael no buscaba precisión, buscaba señales. Una noche, mientras revisaba un mapa antiguo, notó que una línea que antes no estaba había aparecido. No era tinta, era como si el pergamino hubiera decidido mostrar algo nuevo.
La línea conducía a un punto marcado con un símbolo que nunca había visto, el mismo que Ero había encontrado en la piedra seca. Al día siguiente, Mael partió. No avisó a nadie, solo llevó sus mapas, una brújula que no funcionaba desde hacía años y una pregunta que no sabía cómo formular. En otra región, donde la niebla nunca se levantaba del todo, vivía Lur, una mujer que cuidaba un jardín de plantas que no daban fruto. Decía que cada hoja tenía memoria y que al tocarlas podía escuchar fragmentos de vidas ajenas. Una tarde, mientras regaba una raíz que no había brotado en meses, sintió un temblor en la tierra. Cavó con las manos y allí, entre barro y raíces, encontró una piedra seca. El símbolo la hizo temblar, no por miedo, por reconocimiento. Lur dejó su jardín esa misma noche. No sabía hacia dónde ir, pero sabía que debía moverse. Las plantas no protestaron. Algunas incluso comenzaron a florecer. Ero, Mael y Lur no se conocían, pero el símbolo los llamaba, y el mundo que había permanecido dormido durante generaciones comenzaba a abrir los ojos. En el centro de todo, donde los mapas se borraban y las rutas se confundían, había una torre caída. Nadie la había construido, nadie la había visto, pero todos la soñaban, y hacia allí iban, no para encontrar respuestas, para recordar lo que nunca debió haberse olvidado. El símbolo no era un llamado individual, era una red. Mientras Ero avanzaba hacia el norte, guiado por un viento que parecía conocer su nombre, Mael cruzaba un bosque donde los árboles susurraban en lenguas olvidadas. Sus mapas, antes inestables, comenzaban a alinearse con el terreno, como si el mundo por fin quisiera ser leído. Lur, por su parte, caminaba por una región de piedra y sal, donde el cielo parecía más bajo y los ecos respondían antes que las voces. Cada noche, al dormir, soñaba con la misma torre caída, y cada mañana al despertar encontraba una nueva flor creciendo en su camino. En un punto sin nombre, donde los caminos no coincidían en los mapas, los tres llegaron, no al mismo tiempo, no por la misma ruta, pero llegaron. La torre no era alta, era profunda. Sus ruinas no se alzaban, descendían, como si el tiempo hubiera caído allí y se hubiera quedado quieto. Ero fue el primero en entrar. La piedra en su pecho ardía, pero no quemaba, iluminaba. Mael llegó poco después. No preguntó, solo desplegó un mapa sobre el suelo de piedra, y el símbolo apareció en el centro, como si siempre hubiera estado allí. Lur llegó al anochecer. Traía en las manos una flor que no existía en ningún jardín. La colocó sobre una grieta del suelo y la grieta se cerró. Ninguno habló, no era necesario. La torre los reconocía, no como héroes, como partes de algo que había sido roto y que ahora, sin saber cómo, comenzaba a recordar su forma. Desde lo profundo, una voz sin cuerpo susurró: no vinieron a salvar, vinieron a escuchar, y al escuchar despertaron lo que aún respira. Y entonces, por primera vez en generaciones, la torre respiró, y con ella, el mundo. La torre respiraba, y con ella algo más antiguo que el tiempo. Ero estuviera aprendiendo a existir de nuevo. Las paredes no eran de piedra común,
Tenían grietas que brillaban levemente, como si debajo de ellas hubiera memoria líquida. Cada paso que daban despertaba un eco, pero no era un eco de sonido, era un eco de historia. Mael extendió uno de sus mapas sobre el suelo. Las líneas comenzaron a moverse, dibujando rutas que no había trazado, rutas que conectaban lugares que no existían en ningún relato conocido. No son caminos, susurró, son decisiones. Lur se acercó a una de las grietas, colocó la palma sobre la piedra y cerró los ojos. Vio rostros, vio manos, vio una niña que cantaba en un idioma que aún no había nacido. Esto no es ruina, es semilla. Ero caminó hacia el centro. La piedra que había llevado desde Kal comenzó a flotar levemente, como si reconociera el lugar. El símbolo brilló y las paredes respondieron, no con luz, con voz. Una voz sin origen, sin género, sin tiempo. Ustedes no fueron elegidos, ustedes eligieron escuchar, y al hacerlo recordaron lo que el mundo olvidó. Entonces, del suelo emergió una figura. No era humana, no era criatura, era forma, hecha de viento, de sombra, de intención. Los tres se acercaron, no por curiosidad, por vínculo. La figura extendió 3 hilos, uno para cada uno, no para atarlos, para conectarlos. Y al tocarlos, cada uno vio lo que el otro había vivido, no como espectador, como parte, porque el símbolo no era llamado, era espejo. Y ahora, la torre no era un lugar, era un cuerpo, y ellos su memoria. Afuera, el mundo seguía lloviendo, pero por primera vez, la lluvia no caía para borrar, caía para nutrir, y algo, en lo profundo, comenzaba a crecer. La torre respiraba, y con cada exhalación el mundo alrededor parecía reacomodarse. Ero, Mael y Lur permanecían en su interior, no como visitantes, sino como parte de una ceremonia que no sabían que estaban celebrando. Los hilos que habían recibido no se deshacían, tampoco los ataban. Eran puentes, y a través de ellos comenzaron a sentir lo que el otro sentía. El silencio de Ero ya no era vacío, era contención. Los mapas de Mael ya no eran rutas, eran memoria. Las flores de Lur ya no eran ornamento, eran lenguaje. La figura de sombra y viento los observaba sin ojos. No hablaba, pero su presencia era una pregunta constante. ¿Están listos para recordar? Entonces, del fondo de la torre emergió una luz tenue, como si algo que había dormido durante siglos comenzara a abrir los párpados. Era un cuarto, circular, sin puertas, sin techo, solo un círculo de piedra, y en el centro una losa con el mismo símbolo tallado, pero esta vez incompleto. Mael se acercó primero, sacó uno de sus mapas
y al desplegarlo, el símbolo se completó sobre el papel, pero solo por un instante. Lur colocó una flor sobre la losa. La flor se deshizo en polvo y el polvo se hundió en la piedra, como si la torre la bebiera. Ero, en silencio, colocó su piedra seca en el centro y entonces todo se iluminó, no con luz, con recuerdo. Vieron una ciudad que ya no existía. Vieron un pueblo que hablaba con el viento. Vieron una promesa hecha por 3 voces antiguas. Cuando el mundo olvide, volveremos, no para restaurar, sino para sembrar de nuevo. Y entendieron, no eran elegidos, eran eco. Y el eco, cuando encuentra forma, se convierte en canto. Afuera la lluvia cesó. Por primera vez en generaciones, el cielo se abrió. Y el mundo, sin saber por qué, respiró más hondo. La torre había despertado, pero lo que respiraba en su interior no era una sola historia, era un tejido. Ero, Mael y Lur permanecían en el círculo, con los hilos aún conectados y la losa brillando con una luz que no cegaba, pero sí revelaba. Desde las grietas comenzaron a emerger figuras. No eran personas, eran memorias con forma, fragmentos de quienes habían escuchado antes, de quienes habían sembrado, de quienes habían caído sin ser olvidados. Una figura se acercó a Mael. Tenía en sus manos un mapa roto. Mael lo tocó y el mapa se reconstruyó, mostrando un lugar que aún no existía. Otra figura se acercó a Lur. Sostenía una flor marchita. Lur la tomó, la colocó sobre la losa y la flor volvió a abrirse, con pétalos que susurraban nombres. Ero recibió una piedra, no seca, viva. Palpitaba con el mismo ritmo que su pecho, y al tocarla recordó a su hermana, no como ausencia, como raíz. La torre comenzó a deshacerse, no por destrucción, por cumplimiento. Cada piedra se convertía en semilla, cada grieta en camino, cada símbolo en idioma. Los 3 salieron sin mirar atrás, no porque no hubiera nada que ver, sino porque todo lo que debía ser visto ya estaba dentro de ellos. Al llegar al mundo exterior, la lluvia había cesado. El barro era fértil y en las colinas grises comenzaban a brotar flores que nadie había plantado. Ero volvió a Calag. Mael siguió dibujando mapas que ahora sí guiaban. Lur abrió un jardín donde cada planta contaba una historia. Y aunque nunca se reunieron de nuevo, el hilo seguía intacto. Porque el que escucha no guarda, ofrece. Y el mundo, cuando es escuchado, no responde con ruido, responde con vida. El jardín de Lur florecía en silencio. Cada planta era distinta, como si hubiera sido sembrada por una memoria específica. Algunas tenían pétalos que se abrían solo de noche, otras susurraban al tacto, y una en particular, la que había brotado tras su regreso de la torre, parecía cambiar de forma según quien la mirara. En el jardín de Lur, una niña comenzó a visitar cada tarde. No hablaba mucho, pero se detenía frente a una flor distinta cada día, como si esperara que alguna le respondiera. Lur la observaba sin intervenir.
sabía que algunas memorias necesitan tiempo para confiar. Una tarde, la niña tocó una flor de pétalos grises y susurró: «Mi madre soñó con esta antes de irse». La flor se abrió lentamente y del centro emergió un aroma que no pertenecía a ninguna estación. Lur entendió que el jardín estaba comenzando a contar historias nuevas, no solo las que habían sido sembradas en la torre. En Calj, Ero caminaba por los bordes del pueblo, donde antes nadie se atrevía a ir. Allí, entre piedras y musgo, comenzaban a aparecer símbolos en la corteza de los árboles. No eran tallados, eran crecimientos naturales, como si la tierra estuviera aprendiendo a escribir. Mael, en su taller, recibió una carta sin remitente. Dentro, un trozo de mapa que no era suyo, pero que encajaba perfectamente en uno de sus pergaminos más antiguos. Al unirlo, apareció una ruta hacia un lugar marcado con 3 puntos. No decía torre, decía inicio. Los 3 sabían que algo se estaba gestando, no como repetición, como expansión. La torre había desaparecido, pero su pulso seguía latiendo en cada gesto, en cada flor que respondía, en cada mapa que se completaba solo, en cada niño que escuchaba antes de preguntar. Y entonces, sin aviso, una nueva piedra seca apareció en el centro de Calj. Nadie la había traído, nadie la había visto llegar, pero todos sabían qué hacer. No por instrucción, por memoria. Porque cuando el mundo aprende a escuchar, no necesita guías, solo disposición. Y así, el símbolo volvió a aparecer, no como llamado, como continuación. La piedra seca en el centro de Calj no fue tocada de inmediato. Los habitantes la rodeaban con respeto, como si supieran que no era un objeto, sino una pregunta. Ero se acercó primero, no por costumbre, por reconocimiento. Colocó su mano sobre la piedra y el símbolo incompleto comenzó a girar lentamente, como si buscara su forma. Mael, desde su taller, sintió un temblor leve en sus mapas. Las rutas se movieron solas y 3 nuevos caminos aparecieron, todos convergiendo en Calj. Lur, en su jardín, vio cómo una flor se cerraba sin marchitarse. Era una señal, no de fin, de pausa. Esa noche, los 3 se reunieron por primera vez desde la torre. No hablaron de lo que había pasado, hablaron de lo que estaba por venir. La piedra no nos llama, dijo Mael, nos recuerda. Y lo que recuerda, añadió Lur, no siempre quiere ser restaurado, a veces quiere ser transformado. Ero asintió, no con palabras, con presencia. Alrededor de ellos, los niños de Calj comenzaron a dibujar el símbolo en la tierra, en las paredes, en los troncos. No por imitación, por intuición. La piedra brilló una vez más, y del suelo emergió una raíz, no vegetal, no mineral, una raíz de memoria. Los 3 la tocaron y vieron algo que no esperaban, un futuro, no predicho, no impuesto, un futuro sembrado por gestos, por escucha y por vínculo. Y entendieron que la torre no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora vivía en cada lugar donde alguien decidía estar presente, escuchar sin juicio y sembrar sin certeza. La piedra seca se deshizo en polvo, el símbolo quedó grabado en el aire, y Calj, por primera vez, no solo fue un pueblo, fue un inicio. Con el paso de los días,
Cal comenzó a transformarse, no de forma abrupta, sino como lo hace la tierra cuando se prepara para una nueva estación. Las personas empezaron a reunirse en torno a historias que antes no se contaban, historias que no tenían héroes, ni batallas, ni finales, solo gestos, escuchas, semillas. Una anciana que nunca había salido de su casa desde la muerte de su hijo, comenzó a caminar cada mañana hasta la piedra que ya no estaba, y se sentaba allí, como si aún pudiera oírla. Un joven que antes no hablaba con nadie, empezó a escribir símbolos en las paredes de su casa, y los vecinos, en lugar de borrarlos, los copiaban. El símbolo incompleto se volvió parte del paisaje, no como marca, como lenguaje. Mael envió sus mapas a otros pueblos. Algunos los recibieron con escepticismo, otros con lágrimas, porque en ellos no solo había rutas, había memoria. Lur comenzó a enseñar a los niños a escuchar las plantas, no a cuidarlas, a conversar con ellas. Y los niños, sin miedo, aprendieron a responder con canciones que no tenían palabras. Ero caminaba más allá de Cal ahora, no como explorador, como testigo. Donde iba, no hablaba, solo escuchaba. Y en su silencio, las personas comenzaban a recordar lo que habían olvidado decir. Una noche, sin aviso, el cielo se llenó de luces, no estrellas, no fuego, luces que danzaban como si celebraran algo que aún no había ocurrido, pero que ya estaba en camino. Y en medio de esa danza, una niña, la misma que visitaba el jardín de Lur, dibujó un nuevo símbolo en la tierra. No era igual al anterior, era una variación, una continuación. Lur lo vio, Mael lo reconoció, Ero lo sintió, y supieron que el ciclo no se repetía, se expandía. Porque cuando una historia es sembrada con escucha, no florece igual, florece distinta. Y en esa diferencia vive el mundo que aún no ha sido contado. Una mañana, antes de que el sol tocara las colinas, una mujer desconocida llegó a Cal. No traía equipaje, solo una capa empapada por la lluvia de otros lugares y una mirada que parecía haber visto demasiados comienzos. Se llamaba Nima, y aunque nadie la conocía, los niños se acercaron a ella sin miedo. Uno le ofreció una piedra con un símbolo dibujado en carbón. Ella la tomó, la observó y dijo: «Este símbolo aún no ha terminado de hablar». Lur la recibió en el jardín. Le mostró las flores que susurraban, las raíces que recordaban. Nima escuchó con atención, pero no tocó nada. Solo dijo: «Algunas memorias necesitan ser vistas antes de ser tocadas». Mael la invitó a ver sus mapas. Ella los recorrió con los dedos y en uno de ellos trazó una línea que no existía. Una línea que no conectaba lugares, sino tiempos. Ero la observaba desde lejos, no por desconfianza, por reconocimiento. Sabía que Nima no venía a quedarse, venía a abrir algo. Esa noche,
Nima caminó hasta el centro del pueblo, donde la piedra seca se había deshecho. Se arrodilló y comenzó a cantar en un idioma que nadie conocía, pero que todos entendían. Las flores se inclinaron, los mapas vibraron, el viento se detuvo y del suelo emergió una nueva raíz. No como antes, esta tenía forma de espiral, como si el tiempo estuviera dispuesto a girar. Nima se levantó, miró a los tres y dijo: «No vine a enseñar, vine a recordar con ustedes». Y entonces, Kal dejó de ser solo un inicio. Se volvió un punto de encuentro entre lo que fue, lo que es y lo que aún está por imaginar. La espiral que había emergido en el centro de Kal no desapareció. Se mantuvo allí, como una raíz que no busca tierra, sino escucha. Los niños comenzaron a reunirse alrededor de ella cada tarde, no para jugar, sino para contar cosas que no sabían que sabían. Un suspiro que escucharon en la noche, una sombra que parecía cantar, un sueño donde el símbolo se movía como agua. Nima permanecía en Kal, aunque nadie sabía por cuánto tiempo. No vivía en una casa, dormía bajo el cielo y cada mañana dejaba una piedra distinta frente a la espiral. Piedras que no venían de ningún lugar conocido, pero que parecían encajar en un patrón invisible. Mael comenzó a registrar los símbolos nuevos que los niños dibujaban. No los corregía, los copiaba, y al hacerlo, sus mapas comenzaron a mostrar rutas hacia lugares que aún no existían, pero que ya estaban siendo soñados. Lur descubrió que algunas flores del jardín respondían a los símbolos nuevos. Cambiaban de color, de aroma, de ritmo, como si el lenguaje que estaban haciendo también pudiera ser vegetal. Ero, cada vez más silencioso, se convirtió en el guardián de la espiral. No la protegía, la acompañaba, y cuando alguien se acercaba con miedo, él simplemente decía: «Escucha primero. Después, si quieres, pregunta». Una noche, la espiral comenzó a girar, lentamente, sin ruido, y del centro emergió una figura pequeña, hecha de luz tenue y sombra suave. No tenía rostro, pero sí gesto. Se acercó a Nima. Ella la miró y dijo: «Ya no soy la única que recuerda». La figura caminó hacia los niños y uno de ellos le ofreció un dibujo. La figura lo tomó, lo colocó sobre la espiral y el dibujo se convirtió en piedra. Una piedra con un símbolo nuevo, nunca antes visto, pero que todos, al mirarlo, entendieron. Porque el mundo no solo estaba despertando, estaba aprendiendo a hablar de nuevo. Y esta vez lo hacía en voz baja, con gestos, con raíces, con niños que escuchaban antes de preguntar. La figura de luz y sombra que había emergido de la espiral no hablaba, pero su presencia comenzaba a alterar el ritmo de Kal. Donde antes había rutina, ahora había pausa. Donde antes había certeza, ahora había pregunta.
Los niños la seguían con naturalidad, como si reconocieran en ella algo que aún no sabían nombrar. La figura no caminaba, se deslizaba, como si el suelo la invitara a moverse. Cada lugar por donde pasaba dejaba una marca sutil, una piedra que cambiaba de color, una flor que giraba hacia el este, una sombra que se detenía un segundo más de lo habitual. Nima observaba en silencio. Sabía que la figura no era mensaje, sino respuesta, no a una pregunta concreta, sino a una disposición colectiva, la de escuchar sin querer entender del todo. Mael comenzó a notar que sus mapas ya no obedecían su mano, trazaban rutas mientras él dormía, y al despertar encontraba caminos que conectaban Calg con lugares que solo existían en relatos antiguos. Lur descubrió que algunas plantas del jardín comenzaban a florecer en patrones geométricos, como si respondieran a una lógica que no era botánica, sino simbólica. Ero, cada vez más presente, se convirtió en el punto de quietud. Las personas lo buscaban no para que hablara, sino para que los acompañara en silencio. Porque en su silencio el mundo parecía más claro. Una noche, la figura se detuvo frente a la espiral y por primera vez extendió una mano, no hacia alguien, hacia el cielo. Y el cielo respondió, no con luz, con memoria. Una lluvia suave comenzó a caer, pero no mojaba. Al tocar la piel, traía imágenes. Una mujer que sembraba símbolos en la arena. Un niño que dibujaba espirales en el aire. Una voz que decía, no somos lo que recordamos. Somos lo que elegimos volver a escuchar. Y así, Calg se convirtió en algo más, no en un lugar sagrado, ni en un centro de sabiduría, en un espacio donde el mundo podía ensayar una nueva forma de ser. Una forma tejida por escucha, por gesto, por memoria compartida. Y la figura, sin rostro ni nombre, se convirtió en guardiana de lo que aún no había sido dicho. La figura sin rostro comenzó a visitar los sueños, no como intrusa, sino como invitada. Cada noche, alguien en Calg despertaba con una imagen nueva. Una espiral flotando sobre el agua, una piedra que cantaba, una flor que se abría al sonido de una palabra que aún no existía. Los niños eran los primeros en hablar de ello, no con miedo, sino con curiosidad. Decían que la figura les mostraba lugares que no estaban en ningún mapa, pero que podían dibujar si cerraban los ojos. Mael empezó a recopilar esos dibujos, los colocaba sobre sus mapas y poco a poco las rutas comenzaban a conectarse con los sueños. Ya no eran caminos físicos, eran trayectos de memoria. Lur descubrió que algunas plantas respondían a los sueños también. Una flor que nunca había brotado lo hizo después de que una niña soñara con ella. Otra cambió de color tras el relato de un niño que había visto su sombra en el agua. Pero, cada vez más silencioso, comenzó a escribir, no con palabras, con símbolos.
Los trazaba en piedras, en troncos, en el aire. Y quienes los veían sentían que algo dentro de ellos se acomodaba. Nima observaba todo con una calma antigua. Sabía que la figura no era el centro, era el umbral. Una tarde, la figura se detuvo frente a la espiral y por primera vez se dividió. 3 formas emergieron de su cuerpo, una hecha de viento, otra de sombra y otra de luz. Cada una caminó hacia uno de los 3, la de viento hacia Mael, la de sombra hacia Lur y la de luz hacia Ero. No dijeron nada, pero al tocarlos, algo cambió. Mael comenzó a dibujar sin mirar. Lur podía escuchar las raíces bajo tierra. Ero, por primera vez, habló. No somos los que recuerdan, somos los que sostienen el recuerdo. Y Kalg, que ya era inicio, se volvió también guardián de un lenguaje que aún está naciendo, de un mundo que se está escuchando a sí mismo por primera vez. Con el paso de los días, la figura sin rostro comenzó a desvanecerse. No como quien se va, sino como quien se disuelve en lo que ya ha sido sembrado. Los niños dejaron de verla con los ojos, pero seguían soñando con ella. Y en los sueños, la figura ya no guiaba, escuchaba. Kal se había vuelto un lugar donde las cosas no se explicaban, se compartían. Donde las historias no se contaban para ser entendidas, sino para ser sentidas. Una mañana, Nima reunió a los 3, Ero, Mael y Lur. No en el centro del pueblo, sino junto a la espiral, que ahora estaba cubierta de musgo y pequeñas flores azules. Es tiempo, dijo, no de partir, sino de abrir. Mael desplegó un mapa que no había dibujado él. Era un pergamino en blanco, pero al tocarlo, comenzaron a aparecer símbolos conocidos y otros nuevos, como si el mapa respondiera a la presencia. Lur colocó una semilla en el centro de la espiral. No era de su jardín, era una que había encontrado en un sueño, envuelta en canto. Ero, sin decir palabra, trazó un nuevo símbolo en el aire, uno que no tenía forma fija, pero que todos reconocieron como verdadero. Entonces, la espiral se abrió, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si el mundo ofreciera un pliegue, un espacio entre lo visible y lo posible. De allí emergió un soplo, no viento, memoria en movimiento, y con él una certeza compartida. El mundo no necesitaba ser salvado, solo recordado, escuchado, sostenido. Nima sonrió, no como quien termina algo, sino como quien entrega la última pieza de un tejido. Ahora Kal ya no es un lugar, es un lenguaje, y en ese lenguaje, cada gesto, cada pausa, cada flor que brota sin explicación es una palabra que no se pronuncia, pero que se entiende cuando uno decide quedarse quieto y escuchar. Con el tiempo, el lenguaje de Kal comenzó a expandirse más allá de sus límites. No era enseñado ni traducido, era sentido. Los viajeros que llegaban al pueblo no encontraban señales ni instrucciones, pero al permanecer unos días
descubrían que algo en ellos comenzaba a cambiar. La forma en que escuchaban, la manera en que caminaban, el silencio que antes incomodaba, ahora ofrecía abrigo. Los símbolos que los niños dibujaban aparecían en otros lugares, en piedras lejanas, en cortezas de árboles que nunca habían sido tocados, en sueños de personas que nunca habían oído hablar de Cal. Era como si el mundo, al ser escuchado, hubiera decidido responder. Mael recibió una carta desde un pueblo distante. No tenía palabras, solo un mapa con una espiral dibujada en el centro. Y supo que Cal ya no era único, era origen. Lur comenzó a recibir semillas de lugares desconocidos. Cada una traía consigo una historia, no contada en voz, sino en forma. Y al sembrarlas, el jardín comenzó a hablar en dialectos nuevos. Ero caminaba más lejos cada vez. No buscaba nada, solo ofrecía presencia. Y donde pasaba, las personas comenzaban a recordar cosas que nunca habían vivido, pero que sentían como propias. Nima, que había permanecido en Cal como guardiana silenciosa, una mañana se despidió. No con palabras, con un gesto. Colocó una piedra nueva en el centro de la espiral y sobre ella un símbolo que nadie reconocía, pero que todos comprendieron. Este es el símbolo de lo que aún no ha sido dicho, dijo, y se fue, no hacia otro lugar, hacia otro tiempo, porque Cal, al convertirse en lenguaje, había dejado de ser un punto en el mapa. Era ahora una forma de estar en el mundo, una forma que no se enseña ni se impone, solo se ofrece, y quien la recibe ya no necesita entender, solo estar, y al estar, escuchar, y al escuchar, recordar, y al recordar, sembrar. Con el nacimiento de la niña en el límite de Cal, el símbolo en su mano se convirtió en un nuevo comienzo. Los ancianos la llamaron Ainara, un nombre que nadie recordaba haber dicho, pero que todos reconocieron al oírlo. Significaba la que trae vuelo, en una lengua que no se hablaba desde hacía generaciones. Ainara creció entre flores que susurraban, mapas que se dibujaban solos y silencios que enseñaban más que las palabras. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las piedras parecían inclinarse levemente, como si escucharan. Los niños la seguían, no como líder, sino como quien abre caminos sin imponerlos. Ella les enseñaba a escuchar el viento, a leer las sombras, a confiar en lo que aún no tenía forma. Una tarde, mientras jugaban cerca de la espiral, Ainara se detuvo, colocó ambas manos sobre la tierra y cerró los ojos. Del suelo brotó una flor que nadie había visto antes. Tenía pétalos de 3 colores y en su centro un símbolo que giraba muy lentamente, como si respirara. Lur, ya anciana, la observó desde lejos. Sonrió. Sabía que no era una flor cualquiera. Era una palabra nueva. Mael, al enterarse, viajó desde su taller. Al ver la flor, sacó un pergamino en blanco y esperó. No dibujó,
Solo dejó que el símbolo se imprimiera solo, como si el mundo quisiera ser leído otra vez. Ero, con el cabello blanco como la piedra, se sentó junto a la espiral, miró a Ainara y por primera vez en mucho tiempo lloró. No de tristeza, de reconocimiento, porque entendió que Cal ya no era un lenguaje, era una canción, y Ainara la primera nota de una melodía que aún no había sido compuesta, pero que todos, de alguna manera, ya sabían cantar. Con el paso de los años, el símbolo que Ainara llevaba en la palma se volvió común en los márgenes del mundo. No era reproducido, era recordado, como si cada piedra, cada hoja, cada sombra supiera que había algo que debía volver a decirse. Cal ya no era un pueblo, era una pausa en el tiempo, un lugar donde las personas llegaban no para quedarse, sino para aprender a partir de nuevo. Los mapas de Mael se convirtieron en legado. No eran reliquias, sino herramientas vivas. Cada trazo respondía a quien lo miraba, mostrando rutas distintas según la pregunta que se llevaba en el corazón. El jardín de Lur florecía incluso en invierno. Las flores hablaban en colores, y algunos visitantes decían que podían oír canciones al rozarlas, no melodías humanas, sino cantos de raíz. Ero ya no caminaba, se había convertido en piedra, no por muerte, sino por elección. Una piedra que respiraba y sobre la cual los niños se sentaban a escuchar el mundo. Ainara creció sin prisa y cuando habló por primera vez en público, no lo hizo con palabras. Dibujó una espiral dentro de otra y dijo: el mundo no es uno, es muchos que se escuchan entre sí. Desde entonces, comenzaron a llegar mensajes desde lugares que nadie conocía, no escritos, soñados. Y Cal respondía, no con respuestas, sino con gestos, con símbolos, con presencia, porque el lenguaje que había nacido allí ya no necesitaba traducción, solo disposición. Y así, el mundo siguió girando, pero ahora con una espiral en su centro. Ainara, ya adolescente, caminaba cada mañana hasta el borde del bosque que rodeaba a Cal. No buscaba nada, solo se detenía allí, como si esperara que algo o alguien la llamara desde el otro lado. Una mañana, al tocar la corteza de un árbol antiguo, sintió un pulso. No era latido, era eco. Y en ese eco, una voz sin idioma le susurró: lo que Cal recuerda, el mundo aún no ha aprendido a nombrar. Esa noche, Ainara reunió a los niños en torno a la espiral. Les pidió que trajeran piedras, no para construir, sino para escuchar. Cada niño colocó una piedra en el círculo, y al hacerlo, una luz tenue surgía de cada una, como si las memorias dormidas en ellas despertaran al ser reconocidas. Lur desde su jardín sintió el llamado. Mael desde su taller vio como todos sus mapas se volvían en blanco. Ero, desde su quietud de piedra, dejó escapar una grieta luminosa. Era el momento. Ainara se arrodilló en el centro de la espiral. No dijo nada, solo cerró los ojos y respiró. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, respondió. No con palabras, con viento, con raíces que se movían bajo tierra, con estrellas que titilaban en patronas antiguos. Cal no desapareció, se volvió invisible para quienes no sabían escuchar. Pero para aquellos que llegaban con el corazón abierto, seguía allí, en cada pausa, en cada flor que brotaba sin razón, en cada niño que dibujaba un símbolo sin haberlo aprendido, porque Cal
ya no era un lugar, era una forma de recordar el futuro. Y Ainara, con su símbolo palpitando en la palma, era su guardiana, no para protegerlo, sino para ofrecerlo, como quien extiende una semilla y confía en que el mundo, algún día, sabrá cómo hacerla florecer. Con el símbolo palpitando en la palma de Ainara, el mundo comenzó a inclinarse hacia una nueva forma de escucha. Ya no se trataba de Cal como lugar, ni siquiera como lenguaje. Era una frecuencia, una vibración que se extendía por los gestos cotidianos, una madre que cantaba sin letra, un anciano que regaba una planta como si le confiara un secreto, un niño que dibujaba espirales en la arena sin saber por qué. En los pueblos lejanos comenzaron a surgir claros, espacios donde el tiempo parecía detenerse, donde las personas se reunían sin motivo aparente y de pronto alguien decía algo que no sabía que sabía y todos asentían. Ainara, ya joven, no lideraba, acompañaba. A veces partía sin aviso y regresaba con historias que no eran suyas, pero que al contarlas se volvían de todos. Una noche, mientras la luna se reflejaba en la espiral cubierta de flores, Ainara se sentó junto a la piedra de Ero. Apoyó su frente sobre ella y susurró: ya no somos los que recuerdan, somos los que despiertan el recuerdo en otros. Y la piedra, por primera vez, emitió un sonido, no un eco, un latido. Desde entonces, cada vez que alguien en el mundo escuchaba sin interrumpir, una flor brotaba en algún rincón de Cal. Cada vez que alguien trazaba un símbolo sin saber su origen, una raíz se extendía bajo la espiral. Y así, el mundo no cambió de forma, pero sí de ritmo. Porque cuando el recuerdo se vuelve compartido, ya no es pasado, es semilla. Y en cada gesto que nace del silencio, Cal florece de nuevo. Ainara comenzó a viajar más allá de los límites de Kald, no como exploradora, sino como eco. Donde llegaba, no hablaba de su origen, escuchaba. Y al escuchar, las personas comenzaban a recordar cosas que nunca habían dicho en voz alta. Un sueño olvidado, una canción sin melodía, una palabra que solo existía en la infancia. En un pueblo sin nombre, una anciana le ofreció una piedra envuelta en tela. La encontré cuando era niña, dijo. Nunca supe qué significaba, pero al verte, supe que era tuya. Ainara la sostuvo en la mano. El símbolo en su palma brilló apenas, como si reconociera a una hermana perdida. Y en ese instante, el viento cambió de dirección. En Kald, la espiral comenzó a girar de nuevo. Las flores del jardín de Lur se inclinaron hacia el este. Los mapas de Mael, guardados en cofres de madera, se abrieron solos, y la piedra de Ero, silenciosa durante años, emitió un segundo latido. No era un llamado, era una respuesta, porque el mundo, al ser tocado por la escucha, había comenzado a hablar entre sí, no con palabras, sino con símbolos, con gestos, con memoria compartida. Y Ainara, sin saberlo del todo,
se había convertido en puente entre lo que fue, lo que es y lo que aún no se atreve a nacer. El símbolo en su mano ya no era uno, eran muchos, superpuestos, vibrando, esperando. Y el mundo, al fin, estaba listo para escucharlos. Ainara continuó su andar, no como quien lleva un mensaje, sino como quien es parte del mensaje mismo. En cada lugar que tocaba, la tierra parecía recordar algo que había estado esperando. No se trataba de milagros, sino de gestos, una fuente que volvía a brotar, una palabra olvidada que alguien pronunciaba sin saber por qué, una mirada entre dos personas que sin conocerse se reconocían. En una aldea junto al mar, un niño le mostró una concha con un símbolo en espiral. Dijo: la encontré después de un sueño, y en el sueño tú me enseñabas a escuchar las olas. Ainara sonrió, no porque recordara ese sueño, sino porque sabía que no era solo del niño, era del mar, y el mar también estaba aprendiendo a hablar. Mientras tanto, en Kalaj, la espiral seguía girando, lenta, constante, como el corazón de algo que no necesita ser visto para ser sentido. Lur, ya muy anciana, pasaba sus días sentada junto al jardín, donde las flores ahora crecían en patrones que nadie sembraba. Decía que eran cartas, cartas del mundo a sí mismo. Mael, en su retiro, comenzó a escribir un libro, pero no con palabras, con símbolos, con silencios, con espacios en blanco que solo podían ser leídos por quienes sabían escuchar. Y la piedra de Ero, cada vez más cubierta de líquenes y musgo, seguía latiendo, no como un recuerdo, sino como una promesa, porque Kalaj, aunque invisible para muchos, seguía siendo el lugar donde el mundo se reunía a soñar. Y Ainara, con cada paso, iba sembrando futuros, no para que fueran cumplidos, sino para que fueran escuchados cuando el mundo estuviera listo para florecer de nuevo. Lur ya no caminaba tanto, pero su jardín lo hacía por ella. Las flores crecían en direcciones inesperadas, formando senderos que nadie había trazado. Algunas brotaban en silencio, otras emitían un zumbido suave, como si compartieran secretos con el viento. Ella pasaba las tardes sentada entre las raíces, escuchando, no a las plantas, sino a lo que las rodeaba. El silencio entre los pasos, el temblor de una hoja antes de caer, el murmullo de una piedra que había sido tocada por la lluvia. Mael, por su parte, había dejado de dibujar mapas. Ahora los leía. Cada trazo que había hecho en el pasado comenzaba a revelarle rutas que no eran geográficas, sino emocionales. Un mapa mostraba el camino que alguien había tomado para aprender a perdonar. Otro el trayecto de una memoria que había sido compartida sin palabras. Mael entendía que los mapas no eran para llegar, sino para volver. Volver a lo que se había sentido, a lo que se había olvidado, a lo que aún no se había nombrado. Ero, inmóvil como siempre,
seguía siendo el centro sin querer serlo. La piedra que lo contenía no era tumba, era umbral. Quienes se acercaban a ella no pedían respuestas, se sentaban, a veces lloraban, a veces reían sin saber por qué, y al levantarse, algo en ellos había cambiado. No por lo que Ero decía, sino por lo que su silencio permitía escuchar. Kal seguía siendo lo que nunca había dejado de ser, un espacio entre lo dicho y lo sentido. Ya no necesitaba símbolos nuevos, ni figuras que lo representaran. Bastaba con que alguien llegara, se detuviera y escuchara. Porque en Kal el mundo no se explicaba, se ofrecía. Mael vivía ahora en una casa pequeña, con ventanas amplias y paredes cubiertas de mapas que ya no eran suyos. No los había dibujado, pero los reconocía. Cada mañana, al despertar, uno de esos mapas cambiaba, no por magia, sino por memoria. Mael había aprendido que los trazos no eran caminos, sino ecos, y que cada línea que aparecía sin su mano era una historia que alguien, en algún lugar, había decidido recordar. Ya no usaba tinta, pasaba los dedos sobre el papel y el papel respondía con pulsos suaves, como si respirara. A veces, los visitantes le pedían que les mostrara el camino a Caelg. Él sonreía y les entregaba un mapa en blanco. No busquen el lugar, escuchen el trayecto, porque Mael sabía que Caelg no estaba en ningún punto cardinal. Estaba en la forma en que uno se detenía, en cómo se nombraba el silencio, en el gesto de quien decide no apurarse. Y así, cada mapa que colgaba en su pared no era una guía, sino una invitación a volver, no al lugar, sino al momento en que el mundo se ofrecía sin necesidad de ser entendido. Mael pasaba ahora más tiempo en silencio que en palabras. Su casa, antes llena de visitantes curiosos, se había vuelto un lugar de recogimiento, no por cansancio, sino por madurez. Los mapas que colgaban en sus paredes ya no cambiaban, se habían estabilizado, como si hubieran encontrado su forma final. Pero Mael sabía que no era el fin, era una pausa. Cada noche encendía una vela frente a un mapa en particular, uno sin trazos, solo con una espiral tenue en el centro, y se sentaba frente a él, no para leerlo, sino para dejarse leer. A veces, al cerrar los ojos, sentía que el mapa le devolvía imágenes. Un niño que caminaba sobre agua, una piedra que giraba lentamente, una voz que decía: el trayecto no es hacia afuera, es hacia el punto donde el mundo se vuelve escucha. Mael había dejado de enseñar, ahora ofrecía presencia. Quienes llegaban a su puerta no pedían dirección, solo compañía. Y él, con la calma de quien ha recorrido muchos caminos, los recibía sin juicio, sin prisa, como quien sabe que cada paso, incluso el más errante, es parte del mapa que aún está por revelarse. Mael había comenzado a envejecer como los árboles, sin prisa, con raíces cada vez más hondas en el suelo de Kal. Ya no recibía visitantes, no por rechazo, sino porque su presencia se había vuelto tan sutil que solo quienes sabían detenerse de verdad podían notar que aún estaba allí. Pasaba los días en una habitación sin muebles, salvo por una mesa baja y un solo mapa extendido sobre ella.
era el primero que había dibujado, el que trazó cuando aún creía que los caminos llevaban a lugares. Ahora lo miraba como se mira una cicatriz, no con nostalgia, sino con gratitud. A veces, al anochecer, se escuchaba un leve rasguño. No era tinta, era el papel mismo, que parecía escribir sobre sí. Mael no intervenía, solo observaba. Y cuando el trazo se detenía, cerraba los ojos y murmuraba: el mundo sigue dibujándose, y yo por fin aprendí a no corregirlo. Así, su oficio se volvió otro, no el de cartógrafo, sino el de testigo. Y en Cal, donde ya nadie preguntaba por el camino, su silencio seguía marcando el centro exacto de lo que aún estaba por ser recordado. Mael había comenzado a hablar con sus mapas como quien conversa con viejos amigos. Ya no les pedía dirección, les preguntaba por recuerdos. En una tarde de lluvia suave, descubrió que uno de sus primeros trazos, una línea quebrada, que siempre creyó errónea, coincidía con el ritmo de una canción que había oído de niño, no en palabras, sino en pasos. El sonido de su madre caminando por la casa, el crujido de la madera, el silencio entre cada movimiento. Ese descubrimiento no lo emocionó, lo aquietó, porque entendió que los mapas no solo registraban caminos, sino vínculos, y que cada trazo, cada curva, cada espacio en blanco contenía una forma de estar en el mundo que él había vivido sin saberlo. Desde entonces comenzó a archivar los mapas no por fecha, sino por sensación. Los agrupaba según lo que evocaban: ternura, pérdida, espera, gratitud. Y cuando alguien llegaba buscando orientación, Mael no preguntaba a dónde querían ir, les ofrecía un mapa al azar y decía: tal vez no te lleve a ningún lugar, pero puede que te devuelva algo que creías perdido. Así, su oficio se volvió ritual, y Cal, a través de sus manos, seguía recordando que el mundo no se camina solo con los pies, sino con todo aquello que alguna vez nos tocó sin explicación. Mael comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, pero eso no le preocupaba. Había aprendido a moverse de otras formas, con la mirada, con la pausa, con la atención. Una mañana, al despertar, descubrió que el mapa en blanco, el de la espiral tenue, había comenzado a desvanecerse. No como si se borrara, sino como si ya no necesitara ser visto. Lo entendió sin tristeza. Era señal de que el mapa había cumplido su función, no guiar, sino abrir. Desde entonces, Mael dejó de encender la vela. En su lugar, colocó una pequeña piedra sobre la mesa. No tenía símbolo alguno, pero al tocarla se sentía tibia, como si guardara un recuerdo que aún no había sido contado. Pasaba las tardes sentado frente a la ventana, observando cómo la luz cambiaba sobre las paredes. A veces las sombras formaban líneas que le recordaban antiguos caminos. Otras veces no formaban nada. Y eso también estaba bien, porque Mael había comprendido que no todo debía ser trazado. Algunas cosas
solo debían ser vividas y otras simplemente dejadas ir. Así, el último cartógrafo de Cal se convirtió en parte del paisaje que tanto había intentado comprender, no como figura, sino como silencio. Un silencio que al ser escuchado seguía dibujando caminos en quienes sabían detenerse. Mael ya no distinguía con claridad los días. El tiempo se le había vuelto circular, como los mapas que una vez dibujó, sin saber que eran espirales. Su cuerpo, cada vez más liviano, parecía estar deshaciéndose en la misma materia que había trazado sus caminos. Aire, papel, memoria. Una tarde, mientras la luz entraba oblicua por la ventana, Mael se incorporó con lentitud y caminó hasta el centro de su habitación. Allí, sobre el suelo, había dispuesto todos sus mapas en forma de espiral, no como un gesto final, sino como una conversación pendiente. Se sentó en el centro, cerró los ojos y apoyó las manos sobre el suelo. No dijo nada, pero los mapas comenzaron a vibrar levemente, como si reconocieran su presencia. Uno a uno, los trazos comenzaron a desvanecerse, no por olvido, sino por integración, como si ya no necesitaran ser vistos porque habían sido vividos. Cuando la última línea se deshizo, Mael sonrió, no porque supiera a dónde iba, sino porque por primera vez no necesitaba saberlo. Y así, el cartógrafo se volvió camino. No dejó cuerpo, ni tumba, ni nombre. Solo una habitación vacía, una espiral de luz sobre el suelo y la certeza en quienes lo conocieron de que algunos mapas no se leen con los ojos, sino con la forma en que aprendemos a estar cuando ya no buscamos llegar. Mael vivía en la ladera sur de Cal, donde el sol llegaba más tarde y las sombras eran más largas. No había dejado de trazar mapas, pero ya no los dibujaba sobre papel. Ahora los trazaba en la tierra, con piedras, ramas y silencios. Cada mañana salía con una bolsa de objetos simples, una cuerda, 3 semillas, un cuenco de barro, y con ellos creaba figuras que solo duraban un día. Alguien le preguntó una vez qué significaban. Mael respondió: no significan, invitan. Los niños lo observaban desde lejos, como se observa a quien conversa con algo que no se ve. Y aunque no entendían sus gestos, sentían que algo en ellos se movía cuando lo imitaban. Una tarde, mientras colocaba una piedra sobre otra, una mujer se acercó. ¿Este mapa lleva a algún lugar?, preguntó. Mael la miró con calma. Lleva a lo que aún no sabes que estás buscando. Ella se quedó en silencio y, sin decir más, se sentó junto a él. Desde ese día, otros comenzaron a venir, no para aprender, sino para estar, porque Mael, sin quererlo, había convertido la ladera en un espacio de escucha, no de respuestas, sino de pausas. Y Cal, que siempre había sido lenguaje, se volvió gesto, gracias a un cartógrafo que nunca dejó de caminar, aunque sus pasos ya no se midieran en distancia, sino en disposición. Mael había comenzado a construir algo nuevo. No era un mapa, ni un jardín,
ni una espiral. Era un muro bajo, hecho de piedras recogidas por otros. Cada piedra tenía una historia, no escrita, sino contada al entregarla. Una mujer le dio una que había sostenido durante el duelo de su madre. Un niño le ofreció una que había encontrado el día que aprendió a leer. Y un anciano le trajo una que había guardado desde su primer viaje fuera de Cal. Mael no preguntaba, solo recibía y colocaba cada piedra con cuidado, como quien acomoda memorias sin alterar su forma. El muro no tenía función práctica. No delimitaba, no protegía, no sostenía nada. Pero quienes lo veían sentían que algo en ellos se acomodaba también. Una tarde, mientras colocaba la última piedra del día, Mael se detuvo. Miró el muro y luego el horizonte y dijo en voz baja: «Tal vez no se trata de saber a dónde vamos, sino de reconocer lo que nos ha traído hasta aquí». Y desde entonces, el muro comenzó a crecer solo, no en altura, sino en significado. Y Cal, que siempre había sido lenguaje, se volvió memoria compartida, una que no necesitaba ser entendida, solo ofrecida. Mael comenzó a notar que el muro ya no crecía hacia los lados, sino hacia adentro. Cada piedra colocada parecía resonar con las anteriores, como si entre ellas se tejiera una conversación muda. No era un monumento, ni un altar. Era un lugar donde el mundo se detenía a escuchar su propio eco. Una mañana, al llegar con su bolsa de objetos, Mael encontró que alguien había dejado una piedra durante la noche. No tenía historia contada, pero estaba envuelta en un trozo de tela bordada con un símbolo antiguo. Una línea que se curvaba sobre sí misma, como si dudara de su propio trazo. La sostuvo un momento y luego la colocó en el centro del muro, no en la cima ni en la base, en el centro exacto donde el muro parecía respirar. Desde ese día, Mael dejó de construir, no por cansancio, sino porque comprendió que el muro ya no necesitaba más piedras, solo presencia. Así comenzó a sentarse frente a él cada tarde, sin hacer nada. Y poco a poco, otros comenzaron a hacer lo mismo. No hablaban, no preguntaban, solo se sentaban como quien reconoce que hay lugares donde el silencio no es ausencia, sino lenguaje. Y Cal, que siempre había sido símbolo, se volvió pausa. Una pausa que al ser compartida se convertía en forma. Y en esa forma Mael seguía trazando mapas que ya no necesitaban papel. Mael había comenzado a escribir, no con tinta, ni con palabras, sino con gestos que dejaba en el muro cada día. Una piedra girada al revés, una semilla enterrada justo al borde, una cuerda que colgaba entre dos puntos sin función aparente. Quienes pasaban por allí no entendían el mensaje, pero sentían que algo se estaba diciendo, algo que no pedía interpretación, sino presencia. Una tarde, un joven se acercó y le dijo:
¿Esto es un código? Mael sonrió. Es una conversación, no con tú ni con mí, sino entre lo que aún no sabes que eres y lo que el mundo está esperando que recuerdes. El joven se quedó en silencio y al día siguiente volvió con una piedra. No dijo nada, solo la colocó en el muro, en un espacio que parecía haber estado esperándola. Desde entonces, otros comenzaron a hacer lo mismo, no por costumbre, sino por impulso. Y el muro, que antes era memoria, se volvió diálogo. Mael ya no trazaba mapas, pero cada gesto que dejaba, cada piedra que recibía, era parte de un nuevo lenguaje, uno que no se aprendía, sino que se reconocía. Y Cal, en su ladera sur, seguía creciendo, no hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia adentro, donde el mundo al fin se permitía escucharse. Mael comenzó a notar que el muro ya no era solo un lugar de encuentro, sino de transformación. Una mañana, al acercarse, vio que alguien había trazado una línea con ceniza sobre las piedras. No era una figura reconocible, pero tenía ritmo, como si fuera parte de una danza que aún no había sido bailada. No tocó la ceniza, la dejó allí, como se deja intacta una huella en la nieve. Ese día no colocó ninguna piedra, se sentó frente al muro y esperó. Al caer la tarde, llegaron 3 personas. No se conocían entre sí, pero se sentaron juntas, como si el muro las hubiera convocado. Una de ellas sacó una hoja de papel, otra una pequeña flauta, la tercera una fruta cortada en 4. No hablaron, solo compartieron. Y Mael, al observarlos, comprendió. El muro ya no era suyo, era de todos, no como propiedad, sino como posibilidad. Desde entonces, él solo iba a escuchar, y cada gesto que presenciaba, cada objeto que aparecía, cada silencio compartido, se volvía parte de un mapa que ya no necesitaba ser trazado, porque Calg, a través del muro, había aprendido a dibujarse en quienes se ofrecían sin intención, y Mael, sin dejar de ser cartógrafo, se convirtió en guardián de lo que no se puede nombrar, pero sí sentir. Mael había comenzado a escribir en piedras, no con palabras, sino con marcas. Una línea, una hendidura, un punto apenas visible. Cada piedra que llegaba al muro era tocada por él, no para juzgarla, sino para escucharla. Porque Mael creía que las piedras también guardaban memoria, aunque nadie les hubiera enseñado a hablar. Una mañana encontró una piedra distinta, no por su forma, sino por su temperatura. Estaba tibia, como si acabara de ser sostenida por alguien que dudó antes de entregarla. La colocó en el muro, y por primera vez, no en silencio, dijo: «Esta piedra no viene sola, trae una pregunta». Nadie respondió, pero al día siguiente apareció otra piedra
con una marca similar. Así comenzó una nueva etapa. El muro ya no era solo memoria, ni solo diálogo, era pregunta. Cada piedra colocada parecía interrogar al mundo, no con exigencia, sino con ternura, como quien dice: ¿y tú, que has sentido que aún no sabes nombrar? Mael ya no intervenía, solo observaba cómo las piedras se respondían entre sí, cómo el muro se volvía más poroso, más abierto, más vivo. Y Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, se volvió pregunta, una que no buscaba respuesta, sino compañía. Mael comenzó a llegar más temprano al muro, no por obligación, sino porque algo en el aire le decía que el día empezaba allí. Ya no llevaba objetos, ni piedras, ni cuencos, solo sus manos vacías y una disposición abierta. Una mañana encontró que alguien había dejado una hoja de papel doblada entre dos piedras. No tenía firma, solo una frase escrita con trazo tembloroso. No sé cómo preguntar, pero vine igual. Mael la leyó en silencio y luego la colocó en el centro del muro, sujetándola con una pequeña rama. Ese gesto marcó un cambio. A partir de entonces, comenzaron a aparecer más mensajes, fragmentos de canciones, dibujos hechos con carbón, pedazos de tela con nudos, palabras sueltas como perdón, todavía, sí. El muro se volvió un archivo de lo no dicho, un lugar donde las preguntas sin forma podían reposar sin ser corregidas. Mael no respondía, solo cuidaba. A veces reorganizaba los objetos con una lógica que nadie comprendía, pero que hacía que todo pareciera más claro, más respirable. Y Calj, que había sido símbolo, pausa, memoria y pregunta, se volvió refugio. Un refugio sin techo, sin muros, sin promesas, solo un espacio donde lo incompleto era bienvenido. Mael ya no era el único que cuidaba el muro. Una mujer comenzó a llegar antes que él, con una escoba de ramas secas y un cuaderno de tapas duras. No hablaba mucho, pero cada tanto anotaba algo, como si tradujera los gestos del muro a otro idioma. Un anciano traía pan recién horneado y lo dejaba sobre una piedra baja, sin esperar que nadie lo tomara. Solo lo dejaba, como quien ofrece, sin preguntar. Una niña que aún no sabía escribir dibujaba círculos en la tierra con un palo, y cada vez que terminaba uno, miraba a Mael como si le dijera: «Aquí también hay un mapa». Mael los observaba con una mezcla de asombro y gratitud. No había pedido ayuda, pero el muro había comenzado a convocar, no por necesidad, sino por resonancia. Un día, alguien colocó una piedra con una palabra escrita: volver. Y entonces Mael comprendió. El muro no era solo un lugar para dejar, sino también para regresar. No a un punto en el tiempo,
sino a una disposición del alma. Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta y refugio, se volvió comunidad. Y el muro, que había comenzado como un gesto solitario, se convirtió en un lenguaje compartido, uno que no buscaba ser comprendido, sino vivido. Mael comenzó a escribir en voz alta, no para enseñar, sino para dejar que las palabras encontraran su forma al salir. Cada tarde, frente al muro, leía fragmentos que no estaban en ningún libro, frases que le habían llegado mientras caminaba, susurros que había oído en sueños, ecos de conversaciones que nunca ocurrieron. La gente empezó a venir no solo a dejar, sino a escuchar, no por curiosidad, sino porque algo en la voz de Mael hacía que el mundo se volviera más lento, más claro. Una vez dijo: el mapa más difícil de trazar es el que nos lleva a estar sin querer llegar. Y alguien lloró, no por tristeza, sino porque por fin entendía. El muro entonces comenzó a cambiar. Las piedras no se movían, pero el espacio entre ellas parecía abrirse, como si cada gesto, cada palabra, hiciera más lugar para lo invisible. Mael ya no hablaba todos los días, solo cuando sentía que el silencio había dicho lo suficiente, y cuando lo hacía, no buscaba respuestas, sino compañía en el misterio. Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta, refugio y comunidad, se volvió escucha. Una escucha que no exigía claridad, solo presencia. Y Mael, sin dejar de ser cartógrafo, se volvió voz, una que no guiaba, pero sí abría. Mael comenzó a desaparecer de a poco, pero no como quien se va, sino como quien se vuelve parte. Ya no todos lo veían al llegar al muro, aunque su presencia se sentía en la forma en que las piedras se acomodaban solas, en el silencio que se hacía justo antes de que alguien hablara, en el modo en que el viento parecía detenerse cuando alguien colocaba una pregunta. Una tarde, la niña de los círculos en la tierra trazó uno más grande que todos los anteriores. Lo hizo frente al muro y luego se sentó en el centro, como Mael solía hacer. Los demás la rodearon sin decir nada, y entonces, sin saber por qué, cada uno comenzó a contar algo. Una historia breve, una pérdida, un deseo que nunca había sido dicho. No había orden, ni turno, ni juicio, solo voces que se entrelazaban como hilos de un tejido invisible. Al final, nadie preguntó por Mael, porque todos sabían que estaba allí, no como figura, sino como gesto. Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta, refugio, comunidad y escucha, se volvió ritual. Un ritual sin nombre, sin fecha, sin dueño, solo una forma de estar juntos, cuando el mundo pide que lo recordemos sin apurarlo. Mael ya no vivía en la ladera.
pero nadie decía que se había ido. Su ausencia no era hueco, sino forma, como el silencio entre dos notas que permite que la música respire. El muro seguía creciendo, aunque nadie añadía piedras. Crecía hacia adentro, como una raíz que no necesita ser vista para sostener. Una mañana, la niña, ya no tan niña, llegó con un cuaderno. Lo abrió frente al muro y comenzó a copiar las marcas, las cenizas, los espacios vacíos. No para conservar, sino para aprender a leer lo que no se escribe. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Uno traía hilos, otra traía agua, alguien más traía tiempo. Y así el muro se volvió escuela, pero no de saberes, sino de disposiciones. Allí se aprendía a esperar, a escuchar sin urgencia, a ofrecer sin certeza. Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta, refugio, comunidad, escucha y ritual, se volvió transmisión, no como herencia, sino como gesto que se repite porque sigue haciendo sentido. Y Mael, aunque nadie lo nombrara, seguía presente en cada piedra que no se colocaba, en cada palabra que no se decía, en cada mapa que no necesitaba trazo para ser recorrido. Mael apareció de nuevo, en el último lugar donde se esperaba, en el círculo de tierra que la niña había trazado años atrás. No llegó caminando, ni fue visto entrando. Simplemente estaba allí, sentado, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados. Quienes lo rodeaban no dijeron nada. Sabían que no era regreso, sino continuación. Mael abrió los ojos lentamente y miró el muro. Ya no era piedra, ni objeto, ni forma. Era gesto, era vínculo, era cuerpo colectivo. Se levantó sin apuro y caminó hacia el centro del muro, donde aún estaba la piedra con la palabra volver. La tocó con la punta de los dedos y luego se volvió hacia los presentes. Este mapa ya no necesita trazos, dijo, porque ustedes aprendieron a caminar sin ellos. Nadie respondió, pero todos lo entendieron. Mael se sentó una vez más, y esta vez no para guiar, sino para ser parte. Cal, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta, refugio, comunidad, escucha, ritual y transmisión. Se volvió permanencia, una que no depende del tiempo, ni del cuerpo, ni del nombre, solo de la forma en que seguimos cuando ya no hay camino, pero sí disposición. Mael no volvió a aparecer, no porque se hubiera ido, sino porque ya no era necesario. El muro seguía allí, pero ahora eran muchos muros. En las plazas, en los patios, en los silencios entre personas que se escuchaban sin prisa. La niña, ya adulta, trazaba círculos con otros. El anciano del pan enseñaba a ofrecer sin esperar. La mujer del cuaderno había dejado de escribir y ahora tejía con hilos que recogía del viento. Nadie hablaba de Mael como figura, pero todos sabían que sin él no habrían aprendido a estar. Calj, que había sido símbolo, pausa, memoria, pregunta, refugio, comunidad, escucha, ritual, transmisión y permanencia, se volvió forma de vida. Una que no se enseña, ni se impone, ni se repite,
Solo se reconoce cuando alguien, sin saber por qué, se detiene, escucha y deja una piedra en el lugar justo donde comienza el mapa. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.